Antes de las montañas o los océanos, comenzó un conflicto, no de espadas, sino de voluntad, la luz contra la sombra. Un ser de luz eligió el orgullo, dando a luz el mal y preparando el escenario para una batalla cósmica que encontraría su clímax en Jesús. Cuando la humanidad cayó, la oscuridad pareció victoriosa, pero Dios prometió un Salvador que aplastaría el mal. A través de siglos de lucha, los susurros de esperanza persistieron, anclando la fe hasta que el mundo estuvo listo para el rescate. A medida que se acercaba la llegada de Jesús, el mundo estaba sumido en la oscuridad, opresión política, confusión espiritual y miedo. La humanidad, perdida y cautiva, necesitaba no solo un maestro, sino un salvador para romper las cadenas del enemigo. El plan de Dios comenzó con humildad, un rey nacido en un establo, desafiando los valores del mundo con amor sacrificial. Jesús entró en nuestro sufrimiento, enfrentando el mal como hombre, para probar que la fe perfecta podía vencer la oscuridad. El adversario, real, astuto e implacable, se nutre del engaño, el miedo y la división, buscando destruir todo lo que es bueno. Jesús no vino a luchar contra ideas, sino a confrontar y derrotar a este antiguo enemigo, trayendo luz al corazón de la oscuridad. Why would the cosmic conflict between good and evil focus on our small planet? Because humans are made in God's image. We were created for relationship, love, thought, and choice. This makes humanity the enemy's prime target. Earth became the chosen battlefield, humanity the prize. The war for the universe became a war for the soul. Jesus came to Earth to fight this battle where the defeat occurred, and to bring salvation. Cuando la historia comienza, lo que está en juego, honestamente, no podría ser más importante. Esto no es solo una historia del bien contra el mal en un sentido abstracto. Es una batalla por el destino eterno de cada ser humano. El conflicto entre Jesús y el diablo es una lucha por ti y por mí. El alma de la humanidad está en juego. Si el enemigo mantiene su control, la humanidad está condenada a una eternidad de separación de Dios, atrapada en la oscuridad y la desesperación que trae el pecado. Todo el potencial, todo el amor, toda la belleza que Dios pretendía para nosotros, se perderían para siempre, corrompidos y destruidos por el poder del mal. El futuro sería de una esclavitud sin esperanza. Por otro lado, la victoria de Jesús significa liberación. Significa que las cadenas se rompen. Significa que la deuda del pecado es cancelada. Significa que el poder de la muerte es derrotado. Una victoria para Jesús significa que el camino de regreso a Dios, Padre, está abierto una vez más. Significa que cualquiera, sin importar cuán perdido o roto, puede ser perdonado, sanado y restaurado. Significa la promesa de una nueva vida, una vida llena de propósito, alegría y paz, y, en última instancia, una vida eterna en perfecta comunión con nuestro Creador. Lo que está en juego no es menos que la vida y la muerte, la condenación y la salvación, la esclavitud eterna o la libertad eterna. Cada alma es parte de esta apuesta cósmica. Jesús entendió estas apuestas perfectamente. Sabía que su misión no era para su propio beneficio, sino para el nuestro. Fue impulsado por un amor profundo y apasionado, por una humanidad que había sido capturada por su enemigo. Vio el mundo no como una colección de pecadores para ser condenados, sino como un rebaño de ovejas perdidas para ser rescatadas. Este amor lo impulsó a dejar la gloria del cielo y entrar en la batalla. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio, a soportar cualquier sufrimiento, para asegurarse de que pudiéramos ser liberados. La lucha fue personal para Él, porque nosotros somos personales para Él. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y así, la introducción a nuestra historia termina con las líneas de batalla claramente trazadas. Por un lado, un enemigo poderoso y antiguo, el príncipe de la oscuridad, que tiene al mundo en su agarre de miedo y engaño. Por el otro lado, un humilde carpintero de Nazaret, que secretamente es el Rey del universo, armado solo con la verdad, el amor y la obediencia a su Padre. El campo de batalla es el corazón humano. El premio es el alma de la humanidad. Todo lo que ha sucedido en la historia ha llevado a este momento. Las promesas se han hecho, el mundo está esperando y el enemigo está observando. La mayor confrontación de todos los tiempos está a punto de comenzar. The divine invasion didn't begin with clashing armies, but with a quiet conversation in Nazareth. A young woman named Mary was visited by the angel Gabriel.
He told her she would conceive a son, Jesus, the Son of the Most High, whose kingdom would never end. This fulfilled ancient prophecy through a humble girl. Mary's yes opened salvation for humanity. This truth declared God lifts the humble, and his power is made perfect in weakness. Her womb would become the vessel for the Creator. The prophecy of crushing the serpent's head was taking shape. God becoming man defied the enemy's comprehension. The first strike against darkness was not a sword, but a faithful yes. The empire's machinery became an instrument in God's hand. Caesar Augustus decreed a census of the Roman world, requiring people to return to their ancestral cities. For Mary and Joseph, this meant a difficult journey to Bethlehem. The journey from Nazareth was long and arduous. This journey underscores the humility of the divine plan. The prophet Micah foretold the ruler of Israel would come from Bethlehem. The emperor's decree ensured Jesus would be born in the place ordained by God. They traveled south carrying the hope of the world. Each step was closer to the moment history awaited. Después del largo viaje, María y José llegaron a Belén. El pueblo estaba desbordado de gente por el censo, y no había lugar para ellos. Imaginen la desesperación de José y la tranquila fortaleza de María. El mundo, ocupado, no tenía lugar para su creador. Encontraron refugio en un lugar destinado a los animales. Fue en este entorno humilde donde María dio a luz a su primogénito. El Dios infinito tomó la forma de un bebé indefenso. Lo acostó en un pesebre, el pan de vida en un comedero para animales. La humildad del pesebre fue un asalto a los valores del reino del enemigo. El verdadero poder estaba oculto en la aparente debilidad de un bebé. Mientras los poderosos del mundo y la élite religiosa en Jerusalén ignoraban el nacimiento del rey, los cielos mismos declararon su llegada. Lejos, al este, en una tierra como Persia o Babilonia, un grupo de hombres sabios o magos vieron una nueva estrella. Estos no eran reyes en el sentido político, sino eruditos, astrónomos y estudiantes de profecías antiguas. Estudiaban las estrellas, creyendo que los eventos celestiales estaban conectados con los destinos terrenales. Dios decidió hablarles en un idioma que ellos entenderían. Esta estrella especial era una señal, un anuncio celestial de que el tan esperado rey de los judíos había nacido. Su conocimiento y sabiduría los llevaron a una única y poderosa conclusión. Debían ir a adorarlo. Su viaje fue un acto de gran fe. Viajaron una vasta distancia durante muchos meses, siguiendo esta estrella. Eran gentiles, no judíos. Sin embargo, fueron los primeros en buscar y adorar al rey recién nacido. Esto es profundamente significativo. Muestra que Jesús no vino solo para la nación de Israel, sino para todos los pueblos del mundo. Él fue una luz para los gentiles, una esperanza para aquellos que eran considerados forasteros. Mientras que los posaderos de Belén no tenían lugar, los corazones de estos sabios de una tierra lejana estaban llenos de un deseo de encontrarlo y honrarlo. Su búsqueda fue una imagen profética de las naciones del mundo fluyendo un día hacia la luz de la salvación de Dios. Cuando los magos llegaron a Jerusalén, la capital, naturalmente fueron al palacio del rey actual, Herodes. Preguntaron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella cuando apareció y hemos venido a adorarle. Esta pregunta envió una onda de choque de miedo y confusión a través de los pasillos del poder de la ciudad. El rey Herodes, un gobernante cruel y paranoico, estaba profundamente perturbado. Los líderes religiosos, los principales sacerdotes y escribas, también estaban preocupados. Conocían las profecías. Podían decirle a Herodes que el Mesías nacería en Belén. Sin embargo, a pesar de su conocimiento, no fueron a ver por sí mismos. Sus corazones estaban fríos e indiferentes, un marcado contraste con la búsqueda apasionada de los magos extranjeros. La estrella, que había desaparecido, reapareció ante los magos y los llevó directamente a la misma casa donde estaba el niño. Su reacción fue de alegría abrumadora. Entraron en la casa, y cuando vieron al niño con su madre María, se inclinaron y lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le presentaron regalos dignos de un rey, oro, incienso y mirra. Oro para un rey, incienso para un sacerdote o deidad, y mirra, una especia para embalsamar, señalando proféticamente su futuro sufrimiento y muerte. Estos sabios de lejos reconocieron más sobre Jesús en ese momento que todas las personas poderosas y religiosas de Jerusalén. Fueron los primeros en doblar la rodilla, reconociendo la llegada del verdadero rey.
The arrival of the Magi exposed the new king. King Herod, consumed by paranoia, saw this as a mortal threat to his throne. He plotted to destroy the child. Deceiving the Magi, he asked them to find the child. Warned in a dream, they returned home by another route, exposing Herod's deception. His rage unleashed a brutal, indiscriminate act. He ordered the massacre of all boys 2 years and under in Bethlehem. This was a desperate attempt to extinguish the light of the world. But God had already prepared an escape for the young king and his family. God intervened to protect his son as an angel appeared to Joseph in a dream. Take the child and his mother and flee to Egypt. They became refugees, fleeing violence. The Savior was now a fugitive, seeking asylum. Egypt, once a land of slavery, now became a place of refuge, fulfilling prophecy. Out of Egypt I called my son. God's protection doesn't always mean absence of danger, but guidance through it. The enemy's plan failed, thwarted by a dream and obedience. After Herod's death, Joseph, guided by a dream, returned to Israel with his family. Fearing Herod's son, they settled in Nazareth, fulfilling the prophecy, "He will be called a Nazarene." Jesus lived a normal childhood, learning scripture and carpentry. At 12, during a Passover trip to Jerusalem, he was found in the temple, amazing teachers with his understanding. He grew in wisdom, stature, and favor with God and men, preparing for his mission. After 30 years, the time had come for Jesus' public ministry. The stage was the Jordan River, where John the Baptist called the nation to repentance. Then Jesus came to be baptized. As Jesus came out of the water, the heavens opened and the Spirit descended like a dove. A voice from heaven declared, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." The enemy was surely watching. The Son, armed with the Spirit, was now on stage, and the enemy would soon launch his first attack. The desert would be the testing ground. Immediately after his baptism, Jesus was led by the Spirit into the wilderness. This wasn't a random detour, but a strategic move orchestrated by God. For 40 days, Jesus remained in this hostile environment, fasting. This was a period of intense spiritual focus, preparing him for the battle ahead. As the new Israel, he would succeed where they had failed. This time in the desert was intentional preparation for the battle between good and evil. The Father knew the Son would be victorious. Después de 40 días y noches de ayuno, Jesús estaba físicamente en su punto más débil. Fue en este momento de extrema vulnerabilidad física que llegó el tentador. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fue una tentación de usar su poder divino para su propia comodidad personal. Jesús simplemente blandió la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La primera prueba fue superada. The devil's strategy is the same today. Twice he starts with, if you are the Son of God. This isn't a question. It's a taunt to make Jesus prove who he was. This is the enemy's tactic, attacking our identity in God. To us, he whispers, if you're really God's child, why do you suffer? The temptation wasn't just about hunger, but about identity. He was tempting Jesus to find identity in power, not relationship. My identity isn't proven by miracles, but by obedience to my Father. Our identity as God's children is a gift, not something we earn. Having failed through physical needs, the devil changed his strategy. He transported Jesus to Jerusalem, to the highest point of the temple. The enemy launched his second assault, appealing to pride and a spectacular sign. If you are the Son of God, the devil said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you. This temptation was cunning, using scripture to serve his purpose. Jesus countered, it is also written, do not put the Lord your God to the test. He chose humility over pride. The second test was overcome. La segunda tentación revela, sabes, una de las armas más peligrosas y efectivas del enemigo, el mal uso de la Escritura. La decisión del diablo de citar el Salmo 91 es una lección fundamental para todo creyente. Nos muestra que el enemigo conoce la Biblia. No es un enemigo ignorante. Puede citar versículos y usar lenguaje religioso, pero lo hace con la intención de engañar. Saca las promesas de Dios de su contexto adecuado y las retuerce para justificar la desobediencia y el orgullo. Convierte la palabra de Dios, que es una fuente de vida, en una herramienta de tentación y muerte.
Esta es una táctica que ha usado a lo largo de la historia, y sinceramente, sigue usando hoy. La promesa en el Salmo 91 de que los ángeles protegerán al siervo de Dios es una hermosa seguridad del cuidado divino para aquellos que viven según la voluntad de Dios. Es una promesa de protección en el camino de la obediencia. El diablo la retorció en un desafío, una licencia para un comportamiento imprudente y presuntuoso. Estaba tentando a Jesús a salirse del camino de la obediencia, saltando del templo, y luego reclamar una promesa que nunca estuvo destinada para tal acto. Estaba usando una verdad para promover una mentira. Por eso es tan importante no solo conocer versículos de la Biblia, sino entender todo el carácter y propósito de Dios, tal como se revela en toda la Escritura. La respuesta de Jesús es nuestro modelo de cómo manejar tal engaño. Él respondió a una escritura retorcida con una escritura clarificadora. Al citar, "No tentarás al Señor tu Dios", expuso el error central en la lógica del diablo. Mostró que nuestra confianza en las promesas de Dios nunca debe usarse como excusa para actuar tontamente o para obligar a Dios a probarse a sí mismo ante nosotros. La verdadera fe confía en Dios, no lo prueba. Jesús demostró que la mejor defensa contra un versículo mal citado es un versículo correctamente aplicado. Nuestro conocimiento de la palabra debe ser profundo y equilibrado para que podamos discernir cuándo una verdad está siendo pervertida para extraviarnos. Esta batalla espiritual es a menudo una batalla por la correcta interpretación y aplicación de la palabra de Dios. El enemigo nos susurrará medias verdades, usando la Escritura para justificar nuestro egoísmo, nuestro orgullo o nuestro miedo. Podría decir, Dios quiere que seas feliz, como excusa para una decisión egoísta, o no juzguéis, para silenciar una postura moral necesaria. Jesús nos muestra que nuestra defensa es estar tan saturados de la verdad de la palabra de Dios, que podamos reconocer inmediatamente una falsificación. Su mente estaba tan llena de escrituras, que pudo recordar instantáneamente la verdad precisa necesaria para desmantelar la mentira del enemigo. Esta victoria se ganó no a través de una demostración de poder, sino a través de un conocimiento profundo y duradero de la palabra de su Padre. Habiendo fallado con las apelaciones a la necesidad física y al orgullo espiritual, el diablo hizo su oferta final. Llevó a Jesús a una montaña muy alta. Le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su esplendor. Era una visión impresionante de autoridad terrenal total. El enemigo estaba poniendo todas sus cartas sobre la mesa. Entonces, el diablo hizo su oferta, le dijo a Jesús: "Todo esto te daré si te postras y me adoras". Le estaba ofreciendo una corona sin una cruz. Dijo con absoluta autoridad: "Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él". Jesús terminó la confrontación. Había enfrentado las mejores ofertas del enemigo, y había elegido la dependencia, la humildad y la adoración cada vez. La tercera y última prueba fue superada decisivamente. Con la orden final de Jesús, el tentador obedeció. La confrontación había terminado. Jesús, debilitado, se había enfrentado al príncipe de las tinieblas y lo había derrotado. Él tuvo éxito donde Adán e Israel habían fallado. Él era el campeón victorioso. Los ángeles vinieron y lo atendieron, fortaleciendo su cuerpo. Dios envió a sus mensajeros para consolarlo y restaurarlo. Esta victoria fue una primera batalla decisiva que marcó la pauta para su ministerio. A partir de este momento, confrontaría las obras del diablo a cada paso. La tentación en el desierto demostró su autoridad sobre el enemigo. Ahora procedería a desmantelar el reino del diablo. La guerra continuaría, culminando en la confrontación final en la cruz. Pero la victoria en el desierto fue una promesa de ese triunfo final. Fresh from the desert, Jesus returned to Galilee, no longer just a carpenter. He taught with the Spirit's power, declaring, "The time has come, the kingdom of God is here, repent and believe." Unlike the scribes, he spoke with authority, not just quoting others. His words carried heaven's weight, challenging darkness and revealing God as a loving Father. The king was on the offensive. Jesús demostró su poder con obras poderosas. Sus milagros fueron ataques estratégicos contra la oscuridad, revirtiendo el pecado y sus consecuencias. Dio vista a los ciegos, hizo que los sordos oyeran y limpió a los leprosos, como la mujer que tocó su manto, y fue sanada instantáneamente. Jesús vino a dar vida en abundancia, recuperando territorio para el reino de Dios. La gente se asombró, reconociendo el poder y la compasión de Dios. Beyond physical illness,
The enemy held people in slavery through demonic possession. People were tormented, suffering convulsions, madness, and self-destructive behaviors. Jesus confronted these dark forces, demonstrating his authority over the demonic realm. In the synagogue of Capernaum, a man with an evil spirit cried out, recognizing Jesus. Jesus commanded, "Be quiet, come out of him." Each exorcism was a victory in spiritual warfare, liberating captives. Jesus was binding the strong man and freeing those in deep slavery, showing a power greater than darkness. Jesús demostró un poder asombroso sobre las fuerzas de la naturaleza. El mundo natural está sujeto al caos, pero Jesús, como creador, tenía autoridad sobre su creación. Un ejemplo es la tormenta en el mar de Galilea. Jesús y sus discípulos estaban en un barco cuando se levantó una tempestad. Jesús dormía mientras los discípulos estaban aterrorizados. Lo despertaron y con autoridad habló al viento y a las olas. «Cállate, quédate quieto». Inmediatamente hubo una calma total. Este milagro mostró que Jesús es el Señor de la creación. Él es la fuente de toda paz. Jesus performed an amazing miracle, feeding a massive crowd with very little food. These miracles weren't just about providing a meal. They revealed his identity and the nature of his kingdom. A crowd of over 5,000 had followed him. As night approached, the disciples wanted to send them away to find food. But Jesus challenged them to feed the crowd themselves. They found a boy with 5 loaves and 2 fish. Jesus gave thanks and broke the bread. The food multiplied as the disciples distributed it. Everyone ate until they were full. They collected 12 baskets of leftovers. This showed that in God's kingdom there is no scarcity. Jesus is the bread of life, the source of all sustenance. Jesus' teachings were powerful weapons that dismantled the enemy's lies. Satan, the father of lies, holds humanity captive through deception, distorting truth. In the Sermon on the Mount, Jesus exposed these lies with God's truth. He declared, "I am the light of the world." He began with the Beatitudes, inverting the world's values, blessing the poor in spirit, the mourners, the meek, and those who hunger for righteousness. Jesus exposed religious hypocrisy, revealing the heart's condition. He taught radical love, rejecting worldly systems. These liberating truths broke chains of legalism and fear, giving his people weapons of truth for a new kingdom. Sección 7. Las parábolas, revelando los secretos del reino. Jesús enseñaba con parábolas, historias sencillas de la vida diaria, que comunicaban verdades espirituales profundas sobre el reino de Dios. Para los de corazón abierto, eran ventanas al reino. Para los orgullosos, eran acertijos. Las parábolas contrarrestaban la narrativa del enemigo. La parábola del sembrador mostró cómo responden las personas al mensaje. La parábola de la cizaña reveló al diablo sembrando discordia. Otras parábolas revelaron el amor de Dios, desmantelando mentiras de miedo y vergüenza. Jesús transformó la imaginación mostrando que el reino comienza pequeño, pero su poder es imparable. Sección 8. Resucitando a los muertos. Victoria sobre el miedo máximo. De todas las armas del enemigo, la más poderosa es la muerte. La Biblia dice que el diablo tiene el poder de la muerte y mantiene a la humanidad en esclavitud por el miedo a ella. Para probar que su reino era superior, Jesús demostró su autoridad sobre la muerte misma. Lo hizo en 3 ocasiones, un golpe directo contra la fortaleza del enemigo. Estas fueron adelantos de la resurrección final. Resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, y a su amigo Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días. Jesús demostró que él tenía las llaves de la vida y la muerte, y que el arma última del enemigo no tenía poder sobre él. Sección 9. El contraataque del enemigo. El endurecimiento de los corazones. A medida que la popularidad de Jesús crecía, y a medida que la evidencia de su poder divino se hacía innegable, el enemigo lanzó un contraataque desesperado e insidioso. Este ataque no fue de confrontación física directa, sino una guerra sutil y venenosa librada en los corazones y mentes de los líderes religiosos de Israel. Los escribas, fariseos y maestros de la ley deberían haber sido los primeros en reconocer y dar la bienvenida a su Mesías. Tenían las escrituras, conocían las profecías, pero sus corazones estaban llenos de orgullo, celos y una adhesión rígida a sus propias tradiciones hechas por el hombre. Vieron a Jesús no como un salvador, sino como una amenaza a su poder, sus posiciones y su control sobre la gente.
El enemigo explotó este orgullo y convirtió sus corazones en piedra. En lugar de regocijarse cuando un hombre poseído por demonios fue liberado, acusaron a Jesús de estar en liga con el diablo mismo. Dijeron: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esto fue una terrible blasfemia, atribuyendo la obra santa del Espíritu de Dios a la misma fuente del mal. Era una señal de un corazón tan duro y tan retorcido por el odio que ya no podía distinguir entre la luz y la oscuridad. Jesús les advirtió que este pecado, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, era imperdonable, porque significaba que estaban llamando bien al mal y mal al bien, un punto sin retorno. Constantemente intentaban atraparlo en sus palabras, haciendo preguntas capciosas sobre pagar impuestos al César o sobre las leyes del sábado. Cuando Jesús sanó a un hombre en el sábado, un acto de pura misericordia y liberación, su reacción no fue alegría, sino furia. La Biblia dice que se llenaron de ira y comenzaron a conspirar entre sí lo que podrían hacerle a Jesús. Su sistema religioso se había vuelto más importante para ellos que el Dios al que su sistema supuestamente debía honrar. El enemigo los había cegado con éxito, convirtiendo su piedad en un arma contra el Hijo de Dios. Estaban tan enfocados en la letra de la ley que se perdieron por completo el espíritu de la ley, que es el amor. Este endurecimiento de sus corazones fue el movimiento más estratégico del enemigo hasta ahora. Si no podía derrotar a Jesús en el desierto o desacreditarlo ante la gente, usaría el sistema religioso y político para destruirlo. La oposición se hizo más intensa y organizada. Pasaron de cuestionarlo a conspirar contra él, a buscar activamente una manera de matarlo. Las fuerzas de la oscuridad se estaban reuniendo, usando a las mismas personas que deberían haber sido los representantes de Dios como sus instrumentos principales. El escenario estaba listo para la confrontación final y definitiva. La guerra de milagros y enseñanzas estaba a punto de escalar a la guerra de la cruz misma. The moment of final confrontation had arrived. Jesus gathered his 12 disciples in Jerusalem to celebrate Passover, the sacred Jewish feast commemorating liberation from slavery. In an act of humility, Jesus washed their feet, teaching them about humble service. As they ate, Jesus revealed that his body would be broken and his blood shed for their freedom. Then, a devastating truth: one of them would betray him. The enemy had infiltrated the inner circle, Judas Iscariot. For 30 pieces of silver, Judas agreed to deliver his master to the authorities. Darkness was closing in, wearing the face of a friend. Después de la comida, Jesús llevó a sus discípulos a un lugar familiar para orar, un jardín de olivos en el monte de los olivos llamado Getsemaní. El nombre Getsemaní significa prensa de olivos, y en este jardín, el Hijo de Dios estaba a punto de ser prensado y aplastado por una agonía de alma que ningún humano ha conocido jamás. Les pidió a sus discípulos que esperaran y oraran mientras él iba más adentro del jardín para estar a solas con su Padre. El peso de lo que estaba por venir comenzaba a asentarse sobre él. Esta no era una batalla contra carne y sangre, sino una profunda lucha espiritual. La humanidad de Jesús se mostró plenamente en ese oscuro jardín. Comenzó a angustiarse y turbarse profundamente. Mi alma está abrumada de tristeza hasta la muerte. Cayó al suelo, con el rostro en el polvo, y oró con una intensidad que es casi doloroso imaginar. Abba, Padre, todo es posible para ti. Quítame esta copa. La copa de la que habló era la copa de la ira de Dios contra el pecado. Estaba a punto de hacerse pecado por nosotros. Esta fue la tentación definitiva, el asalto final y más intenso del enemigo. La tentación de abandonar la misión era inmensa. La batalla no era por el poder o por el pan, sino por la entrega de su voluntad a la voluntad del Padre. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Su sudor era como gotas de sangre cayendo al suelo. Regresó a sus discípulos 3 veces, y cada vez los encontró durmiendo. Estaba completamente solo en su lucha, pero en esa soledad ganó la batalla decisiva. Eligió la obediencia. Su agonía se transformó en una calma resolución. La batalla de la voluntad había terminado. Estaba listo. La tranquila calma del jardín fue rota por la llegada de una multitud. Vinieron con antorchas y faroles, armados con espadas y garrotes, como si fueran a arrestar a un revolucionario peligroso. Las fuerzas de la oscuridad estaban haciendo su movimiento, y eran guiadas por el más inesperado de los guías, Judas, uno de los 12. La estrategia del enemigo,
fue de una ironía profunda y dolorosa. El Hijo de Dios no sería identificado por un acusador señalando con el dedo, sino por un discípulo ofreciendo un beso. Esta señal preestablecida fue un acto de la más profunda traición, usando un signo de amor y afecto como herramienta de engaño. Fue una perversión de la intimidad, una táctica directamente desde el corazón del gran engañador. Judas se acercó a Jesús y le dijo: «Saludos, Rabí», y lo besó. En ese momento, la amistad, las comidas compartidas, los años de enseñanza y de caminar juntos fueron profanados. La respuesta de Jesús no fue de rabia, sino de una tristeza desgarradora. «Amigo, haz lo que viniste a hacer». Incluso en el momento de su traición, llamó a Judas amigo. El arresto ya estaba en marcha. Cuando los guardias del templo se acercaron para apresar a Jesús, Pedro, en un momento de valentía equivocada, sacó su espada y le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Estaba tratando de librar una batalla espiritual con un arma física, un error que a menudo cometemos. Estaba defendiendo el reino de Dios con los métodos de los reinos de este mundo. Jesús lo detuvo de inmediato. «Vuelve a poner tu espada en su lugar», le ordenó. Luego demostró su autoridad y compasión por última vez, antes de su captura. Extendió la mano y tocó la oreja del sirviente, curándolo al instante. Incluso, mientras era arrestado, seguía siendo el sanador, revirtiendo los efectos de la violencia. Luego declaró una verdad profunda a sus captores y a sus discípulos. ¿Creen que no puedo llamar a mi Padre, y Él pondrá a mi disposición al instante más de 12 legiones de ángeles? Quería que todos supieran que no era una víctima indefensa. Su arresto no fue una derrota, fue una elección. Estaba permitiendo voluntariamente que esto sucediera para cumplir las profecías y completar su misión. Con esto, los discípulos, abrumados por el miedo y dándose cuenta de que Jesús no iba a iniciar una pelea física, lo abandonaron y huyeron. Así como había estado solo en su agonía en el jardín, ahora estaba solo en manos de sus enemigos. El pastor fue golpeado y las ovejas se dispersaron. El enemigo debe haber pensado que esta fue una gran victoria. Había usado la traición de un amigo, la amenaza de violencia y el miedo de los discípulos para aislar y capturar al rey. Jesús era ahora un prisionero, atado y llevado a la oscuridad de la noche, camino a enfrentar una serie de juicios injustos diseñados para llevar a un solo resultado. Jesús fue llevado primero a la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Esto no fue un juicio legal, fue una farsa, una audiencia secreta nocturna diseñada para encontrar un pretexto para matarlo. Los líderes religiosos, que debieron haber sido los guardianes de la justicia, eran ahora sus mayores violadores. La influencia del enemigo los había corrompido tanto que buscaron activamente falsos testigos para testificar contra Jesús. Pero sus mentiras eran inconsistentes y sus historias se desmoronaron. No pudieron encontrar motivos legítimos para condenarlo. La inocencia absoluta del Cordero de Dios estaba haciendo su tarea corrupta increíblemente difícil, exponiendo la oscuridad de sus propios corazones. Frustrado por la falta de pruebas, el sumo sacerdote Caifás adoptó un enfoque directo. Puso a Jesús bajo juramento, exigiendo: «Te conjuro por el Dios viviente, dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios». Esta era la pregunta central. Después de permanecer en silencio a través de todas las falsas acusaciones, Jesús ahora respondió clara y poderosamente. «Tú lo has dicho», respondió, «pero yo os digo a todos. De ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo». No solo estaba afirmando ser el Mesías, estaba afirmando igualdad con Dios, citando una profecía de Daniel sobre su propia autoridad divina y gloria futura. Esto fue todo lo que Caifás necesitaba escuchar. Rasgó sus vestiduras en una dramática muestra de falsa piedad y declaró: «Ha blasfemado. ¿Por qué necesitamos más testigos?». El concilio inmediatamente estuvo de acuerdo, condenándolo como digno de muerte. El juicio fue una farsa. Fue condenado no por ningún crimen que hubiera cometido, sino por decir la verdad sobre quién era. En este punto, los procedimientos descendieron a pura crueldad. Los guardias y los miembros del concilio comenzaron a escupirle en la cara, golpearlo con los puños y burlarse de él, vendándole los ojos y burlándose. «¡Profetízanos, Mesías! ¿Quién te golpeó?». El Rey de Gloria soportó esta humillación con silenciosa y majestuosa fuerza.
Debido a que el concilio judío no tenía la autoridad legal para ejecutar a nadie, tuvieron que llevar a Jesús al gobernador romano, Poncio Pilato. Así, temprano en la mañana, lo ataron y lo llevaron al pretorio romano. Esto preparó el escenario para un segundo juicio, esta vez ante el poder político del mundo. El enemigo estaba ahora usando tanto el sistema religioso como el sistema secular en su intento de destruir al Hijo de Dios. Pero a cada paso, la inocencia de Jesús solo brillaba más intensamente contra el oscuro telón de fondo de su injusticia, miedo y maniobras políticas. Cada falsa acusación solo sirvió para probar que él era exactamente quien decía ser. El juicio ante Poncio Pilato fue una clase magistral de evasión política y cobardía moral. Pilato, el gobernador romano, no encontró ninguna falta en Jesús. Lo interrogó en privado y pronto se dio cuenta de que Jesús no era una amenaza política. Pudo ver que los líderes judíos lo habían entregado por envidia. Pilato quería liberar a Jesús, pero también tenía miedo de provocar un motín y perder el favor de los volátiles líderes locales. Estaba atrapado entre su conciencia, que le decía que Jesús era inocente, y su ambición política, que le exigía mantener la paz a toda costa. Este conflicto interno lo convirtió en un peón en el juego más grande del enemigo. En un intento de desviar la responsabilidad de sí mismo, Pilato recurrió a una costumbre local de la Pascua. Cada año, el gobernador liberaba a un prisionero elegido por la multitud. Pilato les presentó una elección clara. Por un lado, presentó a Jesús, el hombre que repetidamente declaró inocente. Por otro lado, presentó a un hombre llamado Barrabás. Barrabás no era un ladrón insignificante, era un prisionero notorio, un hombre que había sido encarcelado por participar en una insurrección y por cometer asesinato. Era un revolucionario violento, un verdadero enemigo del Estado romano. La elección no podría haber sido más simbólica. Jesús, el príncipe de paz, o Barrabás, el hombre de violencia. Los principales sacerdotes y ancianos, cegados por su odio, se movieron entre la multitud, persuadiéndolos de que pidieran a Barrabás y de que ejecutaran a Jesús. Las mentiras del enemigo habían envenenado tanto los corazones de la gente que ahora clamaban por la muerte de aquel que los había sanado, alimentado y enseñado. Cuando Pilato preguntó a la multitud a cuál de los dos quieren que les suelte, la respuesta fue un rugido ensordecedor. ¡Barrabás! Pilato, asombrado, preguntó: ¿qué haré entonces con Jesús, que es llamado el Mesías? La multitud, ahora una turba sedienta de sangre, gritó: ¡crucifíquenlo! Este momento es uno de los más trágicos de toda la historia humana. La multitud eligió a un asesino sobre el autor de la vida. Eligieron a un hombre que quitó la vida sobre el que da la vida. Eligieron el reino de la violencia y la rebelión sobre el reino del amor y la paz. Esta fue la voz de una humanidad caída, manipulada por el enemigo, rechazando su única esperanza. Pilato, al ver que no lograba nada y que se estaba iniciando un motín, se lavó las manos delante de la multitud, un gesto simbólico pero vacío para absolverse de culpa. Luego, entregó a Barrabás para que fuera liberado y a Jesús para que fuera azotado y crucificado, rindiéndose a la voluntad de la multitud y a las fuerzas oscuras que la impulsaban. Una vez condenado, la brutalidad total del sistema romano se desató sobre Jesús. Fue llevado por los soldados y azotado. Un azote romano era una forma horrible de tortura, diseñada para infligir el máximo dolor y pérdida de sangre. El látigo, llamado flagelo, estaba hecho de tiras de cuero con piezas afiladas de hueso y metal incrustadas. No solo desgarraría la piel, sino la carne misma de la espalda de la víctima. Muchos hombres ni siquiera sobrevivieron al azote. Este fue el comienzo de Jesús, soportando el castigo físico por nuestros pecados. Cada golpe era un pago por nuestra rebelión. Cada tira de su carne arrancada era para nuestra sanación. El profeta Isaías lo había predicho: por sus heridas somos sanados. Después del azote, los soldados continuaron con sus burlas, un juego cruel alimentado por el espíritu de desprecio del enemigo. Llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la compañía de soldados a su alrededor. Lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata, una imitación barata de la vestidura de un rey. Torcieron una corona de espinas largas y afiladas y la presionaron sobre su cabeza, perforando su cuero cabelludo. Le pusieron un bastón en su mano derecha para representar un cetro. Luego se arrodillaron ante él en burla, mofándose: «¡Salve, rey de los judíos!». Le escupieron y tomaron el bastón y lo golpearon en la cabeza una y otra vez, clavando las espinas más profundamente.
Finalmente, después de haber terminado su cruel juego, le volvieron a poner su propia ropa y lo llevaron para ser crucificado. Colocaron la pesada viga transversal de madera, el patíbulo, sobre sus hombros desgarrados y sangrantes. Fue obligado a llevar el instrumento de su propia ejecución a través de las concurridas calles de Jerusalén. Este doloroso viaje es conocido como la Vía Dolorosa, el camino del sufrimiento. Debilitado por la noche sin dormir, los juicios brutales y la masiva pérdida de sangre por el azote, Jesús tropezó y cayó bajo el inmenso peso de la cruz. El Rey de Gloria fue paseado por las calles como un espectáculo de vergüenza y derrota. El enemigo debió haber creído que era triunfante. Había puesto a los líderes religiosos, las autoridades políticas y la gente común en contra de Jesús. Había sometido al Hijo de Dios a las formas más humillantes de tortura y burla. Estaba paseando al Rey quebrantado en una marcha de la muerte, una exhibición pública de la victoria del reino de las tinieblas. Pero estaba ciego a la realidad de lo que estaba sucediendo. Cada paso que Jesús dio en ese camino, cada gota de sangre que derramó, no fue una señal de la victoria del enemigo, sino un paso en el plan divino de redención. Llevaba el pecado del mundo sobre su espalda, marchando voluntariamente hacia el lugar donde derrotaría al pecado y a la muerte para siempre. La triste procesión finalmente llegó a su destino, un lugar justo afuera de las murallas de la ciudad llamado Gólgota, que en arameo significa el lugar de la calavera. Era un lugar de muerte, un sitio de ejecución pública diseñado para ser una advertencia sombría para cualquiera que desafiara la autoridad romana. Aquí, el acto final y horrible del plan del enemigo se llevaría a cabo. Los soldados le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra, un analgésico suave, pero después de probarlo, él se negó a beberlo. Él eligió enfrentar el horror total y sin mitigación de lo que estaba por venir con una mente clara. Él no tomaría atajos ni buscaría alivio del sufrimiento que tenía que soportar por el bien de la humanidad. Los soldados luego procedieron con la crucifixión. Lo despojaron de sus ropas, dejándolo expuesto y avergonzado. Lo tiraron sobre la cruz de madera y estiraron sus brazos. Un soldado tomó un martillo pesado y clavos de hierro gruesos y los clavó a través de sus muñecas y en la madera, cortando nervios y causando un dolor insoportable. Hicieron lo mismo con sus pies, clavándolos al poste vertical. La cruz fue izada en el aire y dejada caer en su agujero en el suelo, enviando una sacudida de agonía por todo su cuerpo. Él fue suspendido entre el cielo y la tierra, un espectáculo de sufrimiento para que todos lo vieran. Para aumentar la humillación, lo crucificaron entre dos criminales, un ladrón a su derecha y un ladrón a su izquierda, cumpliendo la profecía que decía: Él fue contado entre los transgresores. La burla del enemigo continuó incluso aquí. Los soldados se jugaron su ropa a los pies de la cruz, cumpliendo otro salmo antiguo. Sobre su cabeza, Pilato había puesto un letrero, escrito en arameo, latín y griego, para que todos lo vieran. Decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Estaba destinado a ser un insulto final a los líderes judíos, pero sin querer proclamaba la verdad. Incluso en su momento de aparente derrota, su verdadera identidad fue declarada al mundo. Los transeúntes, los líderes religiosos e incluso uno de los criminales crucificados junto a él se unieron a la burla. Salvó a otros, se burlaron, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Esta fue la misma tentación del desierto, la misma tentación de los propios labios del diablo. Si eres el Hijo de Dios, pruébalo. Usa tu poder para ti mismo. Pero Jesús se negó. Él permaneció en la cruz, no porque le faltara el poder para bajar, sino por su amor por las mismas personas que se burlaban de él. Su poder se mostró no en salvarse a sí mismo, sino en salvarlos a ellos. En medio de una agonía inimaginable y la cacofonía de la burla, Jesús pronunció 7 breves declaraciones desde la cruz. No eran los desvaríos de un moribundo. Eran declaraciones poderosas que cambiaron el mundo y revelaron el corazón de su misión y la naturaleza de su victoria. Las primeras palabras que pronunció fueron una oración de gracia asombrosa. Mirando a los mismos soldados que acababan de clavarlo a la madera y a la multitud que había gritado por su muerte, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con su primer aliento en la cruz, extendió el perdón
desmantelando la obra de odio y venganza del enemigo con un acto abrumador de amor. Luego, ofreció una promesa de paraíso. Mientras uno de los criminales a su lado se unía a la burla, el otro tuvo un momento de profunda perspicacia. Reprendió al otro ladrón y luego volvió la cabeza hacia Jesús, diciendo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Este hombre, un transgresor al final de su vida, se entregó por completo a la misericordia del rey moribundo a su lado. La respuesta de Jesús fue inmediata y llena de esperanza: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». En este intercambio, Jesús mostró que la salvación no se trata de una vida de buenas obras, sino de un momento de fe genuina, disponible para cualquiera, incluso en los momentos finales de la vida. Desde la cruz, también demostró su amor y cuidado humano. Al ver a su madre, María, de pie cerca de la cruz con el discípulo Juan, creó una nueva familia a partir de su dolor compartido. Le dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Incluso en su agonía, estaba pensando en los demás, asegurándose de que su madre fuera cuidada. Luego, a medida que pasaban las horas, todo el peso de nuestro pecado cayó sobre él. Por primera y única vez en toda la eternidad, experimentó la separación de su Padre. Clamó en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Este fue el clamor del Cordero de Dios, soportando el infierno de nuestra separación de Dios, para que nosotros nunca tuviéramos que hacerlo. Finalmente, a medida que se acercaba el final, habló de su sufrimiento físico: «Tengo sed», cumpliendo otra profecía. Y después de recibir una bebida de vino agrio en una esponja, pronunció su grito de triunfo. Estas últimas palabras no fueron gritos de derrota, sino declaraciones de victoria. No era una víctima que sucumbía a la muerte, era un rey que completaba su misión. El enemigo pensó que estaba presenciando la muerte de un hombre, pero en realidad estaba presenciando la muerte de su propio poder. Cada palabra de la cruz fue un clavo en el ataúd del reino de las tinieblas. Around 3 p.m, Jesus knew the work was complete. With his last breath, he cried out in victory, "Tetelestai, consumado es." Then he said, "Father, into your hands I commit my spirit," and he gave up his life. At that moment, the earth shook, rocks split, and tombs opened. Inside the temple, the veil separating the holy place from the most holy place tore in two, from top to bottom. The Roman centurion exclaimed, "Truly, this was the Son of God." Jesus' body was placed in a tomb. Después de la crucifixión, un silencio inquietante descendió sobre el mundo. El cuerpo de Jesús yacía en una tumba fría, sellada con una piedra enorme y custodiada por guardias romanos. Desde toda perspectiva humana, la historia había terminado. Sus seguidores estaban dispersos, escondiéndose por miedo y dolor. El silencio de la tumba parecía ser la última palabra. Ese sábado fue un día de profunda espera. Todo el orden creado parecía contener la respiración. Era la calma antes del evento más poderoso en la historia del universo. Jesús había entrado en el dominio de la muerte, no como una víctima, sino como un conquistador. Estaba invadiendo el reino de las tinieblas para destrozarlo desde dentro, a punto de desatar una explosión de vida que cambiaría todo para siempre. Cuando la primera luz del domingo comenzó a aparecer en el horizonte, el silencio se hizo pedazos. Mientras la ciudad de Jerusalén aún dormía, un fuerte terremoto sacudió la tierra alrededor de la tumba. Esto no fue un temblor normal, fue el poder puro del cielo invadiendo la tierra. Un ángel del Señor, con una apariencia como un relámpago y ropas blancas como la nieve, bajó y se acercó a la tumba. Los guardias romanos, estos soldados especiales de un ejército que conquistaba el mundo, quedaron paralizados por el miedo, temblaron y se quedaron como muertos ante la presencia de este ser único y glorioso del cielo. El poder del imperio más grande del mundo fue totalmente inútil ante el poder de Dios. El ángel no quitó la piedra para dejar salir a Jesús. Esto es muy importante. Jesús, en su cuerpo resucitado y glorioso, no estaba limitado por las barreras físicas. Él pudo haber pasado a través de la piedra, así como más tarde pasó por puertas cerradas con llave. La piedra fue quitada por una razón completamente diferente. Fue quitada para dejarnos entrar a nosotros. Fue una invitación para que el mundo viniera y viera la prueba, para presenciar lo imposible, para mirar la evidencia irrefutable de la victoria. La tumba abierta no fue para el beneficio de Jesús, fue para el nuestro.
fue una declaración pública a toda la creación de que la tumba no podía retener a su rey. Temprano esa mañana, unas pocas mujeres fieles, incluyendo a María Magdalena y la otra María, se dirigieron a la tumba. No iban con esperanza, sino con tristeza. Llevaban especias, con la intención de realizar el último acto de amor y respeto, ungiendo el cuerpo de su Señor crucificado. Su única preocupación era práctica. ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada de la tumba? Esperaban encontrar un cuerpo sin vida detrás de un obstáculo inamovible. Su forma de pensar todavía estaba limitada por la realidad de la muerte y el poder de la piedra y los guardias romanos. Estaban a punto de ver su mundo completamente al revés. Este día, el primer día de la semana, se convertiría en el primer día de una nueva creación. Así como Dios había dicho, hágase la luz en el primer día de la creación original, Él ahora estaba trayendo un nuevo tipo de luz al mundo, la luz de la vida de resurrección. La tumba sellada representaba el viejo orden del pecado y la muerte. La tumba abierta representaba un nuevo comienzo, una nueva realidad donde la muerte no es el final, sino el principio de una gloria mayor. La fortaleza del enemigo había sido destruida. Su arma más grande había sido rota. El poder que quitó esa piedra era el mismo poder que comenzaría a quitar la oscuridad en los corazones de las personas en todas partes. Cuando llegaron las mujeres afligidas, sus preocupaciones prácticas sobre la piedra fueron reemplazadas por una profunda conmoción. La enorme piedra había sido apartada, y los guardias romanos se habían ido. Al asomarse a la oscuridad de la tumba, su confusión se convirtió en alarma. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Las sábanas de lino que habían envuelto su cuerpo estaban cuidadosamente dobladas en su lugar, y el sudario estaba doblado aparte. Esta no era la escena de un robo de tumbas. Los ladrones habrían sido apresurados, desordenados, y se habrían llevado las costosas sábanas de lino. El orden de las vestiduras funerarias era un testimonio silencioso y poderoso de una partida tranquila y deliberada. Era la evidencia de una resurrección, no de un robo. Mientras estaban allí, desconcertadas y con el corazón roto, dos ángeles con ropas que brillaban como relámpagos aparecieron de repente. Las mujeres estaban aterrorizadas e inclinaron sus rostros hacia el suelo. Entonces, los ángeles pronunciaron las palabras más gloriosas jamás dichas en suelo humano. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? No está aquí, ha resucitado, tal como dijo. Estas palabras dividieron la historia en dos. Fueron una declaración de victoria, un anuncio divino de que la guerra había sido ganada. La muerte había sido conquistada. La tumba había sido derrotada. El rey estaba vivo. Los ángeles recordaron a las mujeres las propias profecías de Jesús, que él debía ser crucificado y al tercer día resucitar. El enemigo fue total y completamente derrotado. Todo su reino fue construido sobre la finalidad de la muerte. Al resucitar de la tumba, Jesús había destrozado la base misma del poder del diablo. Satanás podía tentar, podía acusar, podía causar sufrimiento e incluso podía causar la muerte física, pero no podía hacer que perdurara. Jesús había entrado en el dominio de la muerte, absorbido todo su poder y lo había roto desde adentro. Había desarmado a los poderes y autoridades de las tinieblas, haciéndolos un espectáculo público al triunfar sobre ellos por la cruz y la tumba vacía. La cabeza de la serpiente había sido aplastada, tal como Dios había prometido al principio. Las mujeres, su miedo ahora mezclado con una alegría incipiente e increíble, recordaron sus palabras. Corrieron de la tumba para contárselo a los discípulos, convirtiéndose en las primeras evangelistas, las primeras mensajeras de la buena noticia de la resurrección. La tumba vacía era la prueba definitiva. El enemigo no pudo presentar el cuerpo. Los discípulos no lo robaron. La única explicación posible fue la que dieron los ángeles. Ha resucitado. La mayor mentira del enemigo, que la muerte tiene la última palabra, fue expuesta por la gloriosa verdad de una tumba vacía. El triunfo no fue una metáfora espiritual, fue un hecho físico, histórico y verificable. La noticia de la tumba vacía fue al principio recibida con incredulidad por los discípulos. Les parecía un disparate, solo un cuento ocioso nacido del dolor. Pero pronto, el Rey resucitado comenzó a aparecerse a sus seguidores, transformando su duda en fe y su tristeza en alegría abrumadora. La primera persona a la que se apareció fue María Magdalena. Ella estaba allí llorando fuera de la tumba, y al ver a un hombre que pensó que era el jardinero, le rogó que le dijera dónde había puesto el cuerpo. Entonces, el hombre pronunció su nombre, María,
y en esa sola palabra, ella lo reconoció. Era Jesús. Su grito de Raboni, que significa maestro, fue la primera respuesta de adoración al Señor resucitado. Luego se apareció a las otras mujeres mientras corrían para contarles a los discípulos. Las encontró, y ellas simplemente cayeron a sus pies y lo adoraron. Más tarde ese día, se apareció a 2 discípulos que caminaban por el camino hacia un pueblo llamado Emaús. Estaban desanimados, sus esperanzas destrozadas. Jesús caminó junto a ellos, pero no lo reconocieron. Les abrió las Escrituras, explicándoles cómo el Mesías tenía que sufrir y luego entrar en su gloria. Sus corazones ardían dentro de ellos mientras hablaba. Fue solo más tarde, cuando partió el pan con ellos, que sus ojos se abrieron y lo reconocieron. En ese momento, desapareció, dejándolos con la verdad ardiente de su victoria. Esa misma noche, se apareció a los discípulos que estaban acurrucados en una habitación cerrada, escondiéndose por miedo a los líderes judíos. De repente, Jesús simplemente estaba allí, de pie entre ellos. Sus primeras palabras no fueron de reproche, sino de consuelo. La paz sea con ustedes. Luego les mostró sus manos y su costado, las heridas de la cruz. Estas no eran las heridas de una víctima, sino los trofeos de un vencedor. Probaron que era verdaderamente Él, el crucificado, ahora vivo para siempre. Los discípulos estaban llenos de alegría. Su miedo se desvaneció, reemplazado por una fe audaz y valiente. La presencia viva de su Rey los transformó de una multitud asustada en el fundamento de su iglesia. Se apareció muchas veces durante los siguientes 40 días. Se apareció a Tomás, que había dudado, y lo invitó a tocar sus heridas, convirtiendo su duda en una poderosa declaración: Señor mío y Dios mío. Se apareció a Pedro y lo restauró después de su negación. Se apareció a más de 500 personas a la vez. Estas no fueron alucinaciones o visiones. Fueron encuentros reales y físicos con el Rey resucitado. Comió con ellos, habló con ellos, les enseñó. Estaba probando más allá de toda duda que su victoria era real. El aparente triunfo del enemigo el viernes había sido completa y totalmente revertido por la innegable realidad de la resurrección. La resurrección de Jesucristo fue un evento cósmico. Fue la derrota definitiva del diablo, quien mantenía a la humanidad en esclavitud a través del miedo a la muerte. Jesús resucitó y le quitó esta arma al enemigo. Él dice: Yo soy el viviente, estuve muerto, y he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Rey resucitado, Jesús, ahora tiene las llaves y poder absoluto sobre la vida y la muerte. Ya no es un final aterrador, sino una puerta de entrada a la presencia del Rey. La resurrección de Jesucristo es la garantía de que la victoria es completa. Después de pasar 40 días apareciéndose a sus seguidores y enseñándoles sobre el reino de Dios, llegó el momento de que Jesús ascendiera al cielo. Pero antes de irse, reunió a sus discípulos en una montaña en Galilea y les dio sus órdenes de marcha. Esto no era una sugerencia o una petición, era una orden del Rey victorioso a su ejército alistado. Este mandato, conocido como la Gran Comisión, describe el propósito de la Iglesia en la era entre su resurrección y su regreso. La victoria había sido ganada, y ahora la noticia de esa victoria debía ser proclamada a todo el mundo. La fase ofensiva de la expansión del reino estaba a punto de comenzar. Comenzó declarando el fundamento de su misión: Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Esta es una afirmación asombrosa. La autoridad que Adán perdió en el jardín, la autoridad que el diablo usurpó, ahora ha sido completamente recuperada y dada al Hijo del Hombre resucitado. Debido a que Él tiene toda autoridad, tiene el derecho de mandar a sus seguidores. Debido a que Él tiene toda autoridad, ellos pueden avanzar en su poder, no en el suyo propio. No estaban siendo enviados a una misión propia, sino como embajadores oficiales del Rey del Universo, dotados de su autoridad para actuar en su nombre. El enemigo ya no tiene ninguna autoridad legítima. Es un ocupante ilegal en un planeta que pertenece al Rey Jesús. El mandato en sí era claro y expansivo. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Este era el plan de batalla. Debían ir, no para acurrucarse con miedo, sino para avanzar hacia territorio enemigo. Su misión era hacer discípulos, no solo conversos, sino seguidores de Jesús totalmente dedicados.
Su alcance debía ser todas las naciones, sin dejar ningún grupo de personas, ninguna cultura, ningún rincón de la tierra sin tocar por las buenas nuevas. Debían bautizar, identificando públicamente a los nuevos creyentes con el Rey victorioso, y enseñar, edificándolos en la verdad para resistir las mentiras del enemigo. Esta fue una declaración de guerra al reino de las tinieblas. Cada persona que llega a la fe en Jesús es un cautivo liberado, un alma rescatada del dominio de las tinieblas y transferida al reino de la luz. Cada iglesia plantada es un puesto de avanzada del reino de Dios establecido en territorio enemigo. Y el Rey dio a su ejército una promesa final y gloriosa para sostenerlos en esta misión. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No lucharían solos. El mismo Rey victorioso, a través de su Espíritu, estaría con ellos, empoderándolos, guiándolos y protegiéndolos hasta que la misión sea completa y Él regrese en gloria. El acto final del ministerio terrenal de Jesús fue su ascensión al cielo. Después de dar a sus discípulos la gran comisión, los llevó cerca de Betania. Levantó sus manos y los bendijo, y mientras los bendecía, los dejó y fue llevado al cielo. Los discípulos observaron, mirando fijamente al cielo, mientras su Señor, su amigo y su Rey, era elevado y una nube lo ocultaba de su vista. Esto no fue una desaparición silenciosa, fue una partida visible y gloriosa. El regreso triunfal del Rey a su trono celestial. Había cumplido su misión en la tierra y ahora regresaba a su legítimo lugar de honor y autoridad. La ascensión es una parte crucial de la victoria de Jesús sobre el diablo. Significa la finalización exitosa de toda su obra redentora. Descendió del cielo con humildad, como un bebé en un pesebre. Vivió una vida perfecta, derrotó al enemigo en el desierto, desmanteló sus obras a través de milagros y enseñanzas, pagó por el pecado en la cruz y venció a la muerte en la resurrección. Ahora asciende en gloria, un héroe conquistador que regresa a un triunfo celestial. La Biblia lo describe sentado a la diestra de la majestad en el cielo. El acto de sentarse significa que la obra de asegurar la salvación ha terminado. La posición a la diestra es el lugar de supremo honor, poder y autoridad. Desde esta posición de autoridad, Jesús ahora continúa su obra como nuestro gran sumo sacerdote. Él intercede continuamente por nosotros, presentando nuestro caso ante el Padre. Cuando el enemigo, el acusador, viene a señalar nuestras fallas y pecados, Jesús se presenta como nuestro abogado, presentando su propio sacrificio perfecto en nuestro nombre. Las acusaciones del diablo no tienen validez legal contra aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo. Jesús también reina como Rey, gobernando el universo y dirigiendo el curso de la historia para cumplir sus propósitos finales. Nada sucede fuera de su control soberano. Él es la cabeza de su cuerpo, la Iglesia, guiándonos y empoderándonos a través de su Espíritu Santo. La ascensión no fue un final, sino una transición. El Rey ya no estaba físicamente presente, pero ahora estaba entronizado en poder, desde donde derramaría su Espíritu para empoderar a sus seguidores, para la misión global que les había dado. 2 ángeles se aparecieron a los discípulos mientras miraban al cielo y les dieron una promesa final. Este mismo Jesús, que ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. La ascensión, por lo tanto, apunta hacia su glorioso regreso, cuando vendrá no como un humilde Salvador, sino como el Rey conquistador y juez justo para poner fin a todo mal y establecer su reino en la tierra para siempre. La historia de Jesús derrotando al diablo no es un relato histórico que simplemente admiramos de lejos. Es una realidad viva que tiene implicaciones profundas y prácticas para cada creyente hoy. La victoria que Jesús ganó es una victoria que Él comparte con nosotros. No nos quedamos para luchar contra las fuerzas de la oscuridad solos, con nuestras propias fuerzas. La Biblia dice que hemos sido unidos con Cristo en su muerte y resurrección. Esto significa que su victoria es nuestra victoria. El mismo poder que quitó la piedra del sepulcro y resucitó a Jesús de entre los muertos, está ahora obrando en nosotros, dándonos el poder para vencer el pecado y para mantenernos firmes contra los ataques del enemigo. Gracias a la victoria de Jesús, ya no somos esclavos del pecado. Las cadenas han sido rotas. Aunque todavía luchamos con la tentación, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Hemos sido liberados para vivir una nueva vida de rectitud. Cuando el enemigo susurra sus mentiras de vergüenza y condena,
podemos apoyarnos en la verdad de que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Su sacrificio ha pagado nuestra deuda por completo. El acusador ha sido silenciado. Podemos acercarnos a Dios con confianza, no como esclavos temerosos, sino como hijos amados, adoptados en su familia gracias a la obra terminada de nuestro hermano mayor, Jesús. También estamos equipados para la batalla espiritual continua. El apóstol Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas no son nuestras propias armas, son las armas del Rey, dadas a nosotros para que podamos mantenernos firmes contra los planes del diablo. No luchamos por la victoria, sino desde la victoria. Estamos haciendo cumplir el triunfo que Jesús ya ha ganado. Nuestro papel es mantenernos firmes, resistir al diablo y verlo huir. En última instancia, la victoria de Jesús nos da una esperanza inquebrantable para el futuro. Sabemos cómo termina la historia. Un día, el Rey regresará. Él limpiará cada lágrima de nuestros ojos. No habrá más muerte ni luto, ni llanto ni dolor, porque el viejo orden de las cosas, el orden corrompido por el enemigo, habrá desaparecido. El último enemigo, la muerte, será arrojado al lago de fuego, y viviremos para siempre con nuestro Rey victorioso, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es el triunfo eterno asegurado por Jesús. Es una victoria que se remonta al principio de los tiempos y se extiende hacia toda la eternidad. Y por la fe, somos parte de esta historia gloriosa e interminable.